que vamos a revisar es el marco conceptual, ¿no? En el contexto en el cual estamos desarrollando el capítulo de salud pública. Para eso vamos a centrarnos en esta parte. Y normalmente, pues, salud pública a veces se torna un tanto difícil o no entendemos bien por dónde es que hay que abordar el aprendizaje de este capítulo. Para eso justamente es esta primera lámina de marco conceptual, ¿no? Si es que ponemos énfasis en esto, si es que entendemos el orden lógico de cómo ocurren las cosas en salud pública, entonces el resto simplemente va a ser ampliar cada uno de los puntos que veamos en esta introducción. Lo primero es entender que en salud pública, ¿qué estudiamos? Estudiamos cómo se va a transformar todo nuestro sistema de salud. ¿Desde dónde? Desde el enfoque biomédico hacia un enfoque biopsicosocial. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en salud pública. La transformación del sistema de salud desde el biomédico hacia el biopsicosocial. Ahora, ¿qué es el enfoque biomédico? Es el enfoque en el cual la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a desarrollarnos. Es decir, es aquel sistema en el cual vamos a encontrar que las atenciones son principalmente recuperativas, rehabilitadoras, ¿sí? ¿Qué más ocurre en el enfoque biomédico? Que vamos a priorizar o nos vamos a centrar en la medicina altamente especializada, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características de este enfoque biomédico, la alta especialización. Otra característica, ¿cuál es? Que está centrada en el tercer nivel de atención, ¿sí? El tercer nivel de atención donde nos gusta siempre trabajar, ¿no? Y lo malo es que esto es un poco costoso, ¿no? Entonces, no un poco, ¿no? Es bastante costoso, entonces tiene alto costo. ¿Cuál es lo opuesto al enfoque biomédico? El enfoque biopsicosocial. Y aquí más bien nos centramos en ¿qué? En lo preventivo promocional, nos enfocamos en el primer nivel de atención, ¿sí? En el primer nivel de atención, y ya no en una medicina con alta especialización, sino más bien aplicamos la atención integral, ¿no? Ya está. Esto es lo que diferencia uno de otro. ¿Cuál es mejor, o mejor dicho, de la experiencia que existe en otros sistemas de salud a nivel mundial? Pues se ha determinado que la aplicación de este enfoque biopsicosocial hace más eficiente el gasto en salud. No eliminamos el segundo y el tercer nivel de atención, pero sí consideramos al primer nivel como puerta de entrada y como principal nivel, porque a este nivel se puede resolver hasta el 80% de la patología que aqueja a la gente y además que se enfoca en la prevención y promoción. Muy bien, ahora, dentro de toda la historia que existe en este contexto de la salud pública, pues hay algunos hitos importantes que nos han ido marcando la pauta para la transformación, para la transición desde el enfoque biomédico hacia el enfoque biopsicosocial. Y esos son los puntos que hay que conocer, porque han sido motivo de examen, uno, dos, porque nos permiten entender salud pública y esos son dos motivos importantes pues, para poder estudiarlo, ¿no? El primero de los hitos que no debemos dejar pasar, vamos a colocar por décadas cada uno de los cuadritos, son los ocurridos en la década del 70, ¿no? Primero, en el año 1974, tenemos uno importante que corresponde a los campos de la salud. O sea, la primera vez que alguien puso sobre la mesa el tema de la prevención, de los estilos de vida, de la alimentación, sobre la atención hospitalaria propiamente para gozar de un buen estado de salud, la primera vez que ocurre eso fue en el año 74. ¿A cargo de quién? A cargo de Marc Lalonde. Entonces, Marc Lalonde en Canadá, que por cierto en ese momento era ministro de Canadá, ministro de Salud, él presenta un documento llamado Los Campos de la Salud, ¿sí? Y dice, bueno, el estado de salud de la población va a depender principalmente de 4 campos. El primero de ellos, o el más importante, consideró a ¿quién? A los estilos de vida, ¿no? Entonces ahí tenemos a los estilos de vida, 2 tenemos a la biología humana, el medio ambiente y obviamente también el acceso al sistema de salud. Por lo tanto, que tengamos más establecimientos de salud,
con alta complejidad no era lo único que garantizaba el bienestar de la población en la parte de salud, sino que encontró otros tres campos también importantes, ¿no? Entre ellos, el que más destacaba son los estilos de vida, porque le da una ponderación a cada uno de ellos. Y justamente el sistema de salud solamente aporta o se traducía en un 10% de la salud poblacional. Y el que más impacto tenía eran los estilos de vida. ¿Ya? Y todo esto pues lo pone él sobre la mesa, ¿no? En este documento, Campos de la Salud en Canadá. Lo que para ahora, pues, esto suena bastante lógico, para el momento eso fue una revolución, ¿no? Porque iba en contra de lo que se conocía hasta ese entonces, ¿no? Y plantea un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo diferente al clásico, al asistencialista, etcétera. Entonces este fue, digamos, lo primero que ocurre, o lo primero que hay que tener en cuenta dentro del marco conceptual de salud pública. Luego, en el año 78, 4 años después, tenemos el segundo evento, y quizás es el más importante de todos, ¿no? No deberían olvidarlo nunca, porque en este año, ¿qué se realizó? Se realizó la conferencia de Alma-Ata, ¿ya? La conferencia de Alma-Ata. Esta conferencia de Alma-Ata fue la conferencia donde se definió la atención primaria en salud. ¿Ya? Entonces, Alma-Ata significa APS, Atención Primaria de la Salud. ¿Y cómo se definió la atención primaria de la salud? Como una estrategia transformadora del sistema de salud, que iba a transformarlo ¿desde dónde? Desde este enfoque biomédico hacia el enfoque biopsicosocial. Esa estrategia se llama atención primaria de la salud. Ojo, estoy diciendo que es una estrategia, por lo tanto, la atención primaria de la salud no es el primer nivel de atención, y eso es un error bastante común, ¿no? Que utilizan atención primaria de la salud como primer nivel de atención. La atención primaria implica los 3 niveles de atención, ¿sí? Pero considera pues el primer nivel de atención como la puerta de entrada, como el que debe de tener buena capacidad resolutiva, etc. ¿Ya? Entonces APS no es sinónimo de primer nivel, son cosas totalmente distintas. El primer nivel es el escenario predilecto quizás de la atención primaria, pero no son sinónimos. ¿Okay? Tercer evento importante, tercer año que tienes que acordarte en este resumen, es el año 1986. ¿Por qué? Porque en este año se realiza la primera conferencia global o mundial de promoción de la salud. ¿Ya? Entonces la primera conferencia mundial se realiza en el año 86. Ojo, estoy diciendo de promoción de la salud. Es otro concepto diferente al de atención primaria, ¿ah? No se vayan a equivocar. ¿Y dónde se realizó esta conferencia? En Canadá, ¿no? En Ottawa, la conferencia de Ottawa. Entonces, como vemos una vez más, Canadá pues es uno de los países, uno de los escenarios donde se está dando este contexto de transformación del sistema de salud, donde se están sentando las bases, se están poniendo las ideas, se están definiendo los conceptos para ver que existen otros modelos más allá del meramente asistencialista, ¿no? Luego han habido diversas conferencias mundiales, pero recuerden que esta es la primera, ¿no? La del año 86. Y ahí se definió promoción de la salud como el conjunto de herramientas que se le otorgaba a la población para que se empoderen y tomen decisión sobre el estado de salud. Ahora, si esto bien ocurría en el mundo, pues en el Perú, recuerden que nosotros estamos siempre en relación con organismos internacionales, también debíamos adoptar pues alguna de estas nuevas ideas ya que estaban hace varios años en el mundo, ¿no? Y por eso que entre la década del 90 y el 2000 en el Perú pues ocurrieron algunas cosas relacionadas a lo que corresponde a la atención primaria, a los campos de salud, a promoción de la salud. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Pues que cuando se formula el concepto de APS en el año 78 se había trazado un compromiso global que para el año 2000 se iban a eliminar las inequidades en salud, ¿no? O sea, salud para todos al año 2000. Y si es para todos, pues Perú también tenía que incorporarse, ¿no? Obviamente estábamos saliendo de una crisis económica, ¿no? En los últimos años de la década del 80 y no teníamos el presupuesto, incluso hasta ahora, ¿no? Para poder implementar lo que significaba la transformación total de un sistema.
Por lo tanto, sí hizo énfasis en algunas cosas nada más, ¿no? Y ese énfasis se vio traducido en la formulación, por ejemplo, del seguro escolar, del seguro materno-infantil y en el desarrollo de programas de intervención transversales, bajo una estrategia, ¿no?, que lideraban pues Naciones Unidas, ¿no?, como es la estrategia, se enfocó mucho en lo que se conoce como GOBI, ¿no?, que es crecimiento y desarrollo, alimentación, rehidratación oral, perdón, eh, alimentación, lactancia materna y lo que corresponde a las inmunizaciones. Como no había, pues para realizar la transformación, se centró todos estos esfuerzos en la población más vulnerable. Pero atención primaria de la salud no significa salud para los más vulnerables o atención solo para los más vulnerables, implica todo. A este aspecto de la aplicación de la atención primaria, pero solo en los más vulnerables, se le conoció como la APS selectiva, ¿sí? Entonces Perú intentó aplicar uno de los enfoques de APS llamado APS selectivo. Muy bien, ya está. Después tenemos algunos otros hitos, ¿sí? Ya estamos, un hito quinto, el año 2003 fue importante también. ¿Por qué? Porque en el año 2003 se publica un documento que vamos a revisar al final de la sesión, que se conoce como MAIS, ¿sí? Entonces el MAIS inicial nace por el año 2003. El problema de este MAIS, que fue su primera versión, es que estaba muy centrado solamente en las intervenciones sobre las personas y sus etapas de vida. No hacía énfasis, o no hacía mucho énfasis en lo que es familia, no hacía énfasis tampoco en la comunidad. Por eso 8 años después, en el 2011, nace el MAIS basado en familia y comunidad, ¿ya? Pero este fue el primer MAIS. Después, a nivel global, también en el año 2005 ocurrieron algunos hechos importantes. Vamos a colocarlo acá. En el año 2005 tenemos que la atención primaria de la salud, miren, ya habían pasado el año 2000 y no se había conseguido el objetivo de salud para todos, así que en el 2005 se renuevan estos conceptos bajo el nombre de APS renovada. ¿Ya? La APS renovada en el año 2005. En el año 2005 también se formó la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, ¿sí? Ya, entonces 2005 pues a nivel global también fue un año importante, ¿ya? APS renovada y Comisión de Determinantes Sociales. Y finalmente, ya estamos en los tiempos actuales, en el año 2011 se publica el MAIS, pero ahora es el MAIS BFC, basado en familia y comunidad, ¿sí? Hace más énfasis ya no tanto en la persona, sino en la familia y la comunidad, ¿sí? Son sus 3 escenarios de acción. Luego, en el año 2020, este MAIS se actualiza, ¿sí? Tenemos que el MAIS se actualiza y ya no se llama MAIS, sino se llama Modelo de Cuidado Integral. Y por último, este modelo de cuidado integral, antes de pasar al siguiente, tiene algunas diferencias, ¿no? Primero, que ya no le llamamos atención integral. ¿Por qué? Porque ya en el mismo momento en el cual se definió la APS como tal, como atención primaria de la salud, era un concepto que no era adecuado, porque nunca se habló de atención cuando se definió APS, sino que esta conferencia pues fue en inglés y la traducción se hizo como atención. Pero ya el mismo protagonista de la conferencia, uno de los organizadores y coordinador general además de la conferencia, que fue el doctor David Tejada, médico peruano, nos habla de que él no se refería a atención, sino más bien a cuidado. Y haciendo honor a ello, pues justo en el 2020 se actualiza el concepto a modelo de cuidado integral, ya no de atención integral, sino más bien de cuidado integral. Y igual hace énfasis en la persona, familia y comunidad, pero a diferencia del anterior, este modelo tiene un componente de financiamiento más desarrollado, que además, ¿no?, y eso fue un punto débil del 2011, que el financiamiento no estaba muy desarrollado, y además se enlaza con una política nacional multisectorial, que es la que nace también meses después, ¿no?, a principios del 2021, la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, ¿no?
donde se entiende por fin que para mejorar el estado de salud poblacional no basta con los esfuerzos del ministerio nada más, del Ministerio de Salud me refiero, sino que tienen que intervenir varios otros sectores, ¿no? Entonces, en la Política Nacional Multisectorial de Salud es un documento que reúne responsabilidades para 13 sectores en el país, ¿sí? No solo el sector salud, sino también tenemos transporte, economía, etcétera. Y de esta forma, pues se garantiza que el modelo de cuidado ya tenga un financiamiento adecuado. Muy bien, entonces eso es lo que corresponde a este marco conceptual inicial, y lo que vamos a desarrollar después básicamente es esto, ¿no? O sea, vamos a hablar de campos de la salud, de APS, de promoción de la salud y del modelo de cuidado integral. Todo se desprende de esta primera parte que es el marco conceptual. Listo. Antes de pasar a esos temas que hemos visto en el marco conceptual, hay uno que es importante, que es el de las funciones esenciales de salud pública, ¿sí? Las funciones esenciales de salud pública, ¿qué son? Son acciones que van a realizar o el Estado o la sociedad civil y que tienen como finalidad mejorar el estado de salud de la población. Muy bien. Ahora, estas funciones esenciales de salud pública se han actualizado hace poco, ¿no? A raíz de la pandemia, y tenemos 11 funciones esenciales de salud pública actualizadas en 4 campos de acción, ¿no? Estos campos de acción, ¿cuáles son? A ver. Cuando yo tengo un problema en el ámbito sanitario, ¿no? Un problema X, desde el punto de vista del Estado, hay que desarrollar una serie de pasos para poder solucionar ese problema, ¿no? Desde el paso 1 hasta el paso número, no sé, X también, ¿no? Pero para no repetir, hasta el paso número N. Ya está. Ahora, el Estado lo que hace es formula políticas para resolver este problema. Y esas políticas tienen un ciclo, ¿ya? Un ciclo de políticas que se resumen en 4 pasos, ¿sí? El primer paso, ¿cuál va a ser? El primer paso va a ser la evaluación, hacer el diagnóstico, identificar las causas del problema para saber dónde voy a intervenir, ¿no? Ese es el primer paso. 2, desarrollo la política propiamente. ¿Ya? 3, le asigno los recursos, le voy a asignar los recursos. Y por último, tengo que garantizar que esa política se implemente y tenga accesibilidad a todos los usuarios. Ya, esto se conoce como el ciclo del desarrollo de una política pública, el ciclo de desarrollo. De tal forma que las funciones esenciales de salud pública se correlacionan con cada una de estas 4 etapas del ciclo del desarrollo de una política pública. Y justamente esto es lo mismo que aquí las funciones esenciales, ¿no? Evaluación primero, después desarrollo la política, después asigno los recursos y por último debo de garantizar la accesibilidad. Listo. Ya está. Ejemplo, ¿no? Si identificas que hay un problema de alimentación en el país, que la alimentación no es adecuada, entonces harás una evaluación, identificarás primero la desnutrición, identificarás los problemas de malnutrición, definirás cuáles son las causas, etc. Luego que hiciste todo ese análisis, esa parte teórica, desarrollas la política propiamente, donde vas a identificar tu problema, cuál es la situación que quieres lograr, cuál va a ser el impacto que se va a generar, cuál es la inversión que se va a realizar. Después de eso, asignas los recursos, porque sin recursos no puedes generar ese cambio que estás buscando. Y por último, tienes que garantizar que haya accesibilidad, es decir, que todos puedan beneficiarse de esa política determinada. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son las 11 funciones esenciales de salud pública? Aquí las anotamos. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2. Ah, no, estamos iniciando desde acá, ¿no? Desde la evaluación. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, lo primero, para poder hacer la evaluación, la primera función esencial de salud pública es el monitoreo. ¿Ya? Es el monitoreo.
Segunda función esencial de la salud pública es la vigilancia. Y tercera función esencial de la salud pública es la investigación. Monitoreo a través de qué? Tienes que monitorear, por ejemplo, en el sistema de salud, eso lo realizas a través de las salas situacionales, ¿ya? Ahí haces monitoreo. Vigilancia, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de salud pública, etc. Y 3, la investigación. Son 3 pasos o 3 funciones que se correlacionan con el ciclo del desarrollo de la parte de evaluación. Luego vienen las 3 siguientes funciones, 4, 5 y 6, que corresponden al desarrollo. Listo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo, en realidad, desarrollo debería acabar hasta acá, ¿no? 4 y 5, ¿ya? Porque 6, 7 y 8 es de recursos. Cuando hablamos de desarrollo, la función número 4 es el desarrollo de la política propiamente, y la función número 5 es la participación y movilización social. Ya está. Luego, en el ciclo del desarrollo de recursos tenemos a las funciones 6, 7 y 8. Y esto se correlaciona con ¿qué? Se va a correlacionar con los recursos en salud, ¿no? Tenemos recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Entonces el número 6, ¿qué será? El desarrollo de los recursos humanos. Luego que vienen los recursos materiales. Entonces el número 7 corresponde a medicamentos, a tecnologías, etc. Y el tercer recurso es el recurso financiero. Por lo tanto el 8 es el financiamiento. Ya está. Y 9, 10 y 11 corresponden a la accesibilidad, ¿no? Ya está. Son los 3 últimos que tenemos. En cuanto a la accesibilidad, la función 9 es el acceso universal. La número 10 es la intervención, las intervenciones que se van a realizar sobre el contexto, sobre el medio donde vive la gente. Y el número 11 corresponde a ¿qué? Al abordaje de los determinantes sociales de la salud. Ya está. Entonces, este tema quizás es un poco complejo porque hay que saber todas las funciones, pero ha sido motivo de pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían preguntar? La definición, acciones que realizan el Estado, la sociedad civil para mejorar la salud de la población. Lo siguiente es con qué se correlacionan cada una de las funciones. Se correlacionan con el ciclo del desarrollo de una política que tiene 4 etapas: la evaluación, el desarrollo, la asignación de recursos y la accesibilidad. ¿Y cuáles son, no? Y ahí están las 11 funciones de salud pública. Muy bien. Ya está. Ahora pasamos a los temas que revisamos ya en lo que correspondía al marco teórico, ¿no? Vamos a revisar primero los niveles de prevención. No olviden que los niveles de prevención corresponden inicialmente a una teoría propuesta por Lebel y Clark. Lebel y Clark formulan una teoría de prevención basada en 2 cosas primero. Uno, en niveles. Nivel primario, secundario y terciario. Y 2, eso lo correlacionaron ¿con qué? Con la historia natural de la enfermedad. En función de una etapa prepatogénica y una etapa patogénica propiamente. Listo. Prepatogénica y patogénica. Ahora, en la actualidad, los niveles de prevención formulados por Lebel y Clark se han ampliado. Entonces ya no hablamos de primaria, secundaria y terciaria solamente, sino que además hablamos de ¿qué? De prevención primordial y de prevención cuaternaria. Pero de igual forma podemos hacer una comparación con la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Cuando hablamos de historia natural, tenemos una etapa prepatogénica y una etapa patogénica. Muy bien, ya está. Entonces, la etapa prepatogénica se denomina así justamente porque el agente aún no ha ingresado al huésped, ¿ok? Este modelo, pues, inicialmente se formuló para enfermedades infecciosas, por eso hablamos de agente y de huésped, ¿no? Entonces, en la etapa prepatogénica, el agente aún no logra ingresar al huésped, pero se amplía ya a enfermedades crónicas
no transmisibles, también es válido, ¿no? Y luego tengo una etapa patogénica, donde ya el huésped ahora sí ingresó ¿a quién? El agente ahora sí ingresó al huésped. En la etapa patogénica ya logró ingresar. En la etapa prepatogénica, ¿qué tipo de prevención tengo? ¿Qué niveles? Tengo prevención primordial y prevención primaria. Son diferentes, ¿no? La prevención primordial lo que busca, ¿qué es? Es eliminar por completo el factor de riesgo. Ahora, en la realidad, sabes que no se puede eliminar por completo o es muy difícil, ¿no? En algunos pocos casos es que esto se ha logrado. Por ejemplo, en el caso de viruela, ¿no? Ya, eliminas por completo el factor de riesgo. Lo otro, por lo cual se diferencia de la prevención primaria, es que en esta última no buscamos la eliminación total del factor de riesgo, porque entendemos que no siempre se puede, ¿no? Entonces lo que hacemos es disminuimos la exposición. Entonces aquí se disminuye la exposición al factor de riesgo. Y a su vez, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta disminución de exposición? Que va a disminuir también la incidencia. Entonces no te olvides de ello. En la prevención primaria hay disminución de incidencia. Es decir, disminuyen los casos nuevos, ¿no? Van a disminuir los casos nuevos. Esa podría ser una buena pregunta, porque en la prevención secundaria más bien lo que se busca es que disminuya la prevalencia. ¿Ya? No te olvides. Ya está. En cambio, con la primaria evitas que se generen nuevos casos, ¿no? Con la secundaria, los que ya hay, ves la forma de tratar de recuperarlos, de curarlos. Muy bien. Ahora, dentro de la misma prevención primaria, podemos hablar de la promoción, entendiéndose esta como educación, como una actividad dentro de prevención primaria centrada en la educación, y podemos hablar de la protección. Entonces, dentro de prevención primaria, tenemos a la promoción y tenemos a la protección. Cuando hablamos de promoción, nos referimos que principalmente a actividades de tipo educativas. Lo bueno es que se puede hacer a toda la población. En cambio, cuando hablamos de protección, hay que hacer la diferencia. Me pueden estar hablando de protección de la salud o me pueden estar hablando de protección específica. Cuando te hablan de protección específica, ¿eso qué significa? Que estás interviniendo de alguna forma, haces un tipo de intervención y esta intervención va a tener un costo asociado, ¿no? Ejemplo, la vacunación, ¿no? Entonces, la vacunación es un tipo de protección específica y tienes un costo mayor que lo que sería la promoción de la salud. Porque en la promoción principalmente estás capacitando, ¿no? Pero en la protección específica estás interviniendo sobre aquellos grupos de riesgo. En cambio, si te hablan de protección de la salud, se está interviniendo también, pero sobre el medio ambiente. Por ejemplo, una medida como la implementación de agua y saneamiento para un distrito con el fin de mejorar su estado de salud sería protección de la salud porque estás interviniendo en el medio ambiente, ¿sí? Y de la misma forma obviamente es más costoso, ¿no? Una protección específica interviene solo en el grupo de riesgo mientras que la promoción pasa por educar a todos los que se pueda. ¿Listo? Todos esos conceptos son en cuanto a prevención primaria. Dentro de la prevención secundaria hay dos conceptos importantes. Uno es el de tratamiento precoz, diagnóstico, perdón, y tratamiento precoz. Uno es diagnóstico y dos es tratamiento precoz. Estoy juntándolos. Uno es diagnóstico y dos, tratamiento precoz. Ya, pero este diagnóstico tiene que ser diagnóstico oportuno, antes de la manifestación de los signos y síntomas, es decir, tiene que ser el screening, ¿sí? Este diagnóstico es previo a la aparición de signos y síntomas, porque si no ya no es diagnóstico precoz ni sería una prueba de screening, sería un diagnóstico y posteriormente darle su tratamiento. ¿Ya? Ahora, este diagnóstico
pues debe de tener algunas características, este diagnóstico oportuno, ¿no? Para convertirse en prueba de screening. Y no haces prueba de screening pues a todas las enfermedades, ¿no? Partes de algunos supuestos como que el diagnóstico más temprano de la enfermedad va a tener más posibilidades de recuperar al paciente. Todos estos corresponden entonces a actividades de prevención secundaria. En la prevención terciaria ya ha habido un daño que es irreversible, ¿no? Algún tipo de daño a nivel, puede ser de órganos o incluso daño tisular de tipo irreversible. Por lo tanto, dentro de la prevención terciaria lo que tenemos es principalmente la rehabilitación. ¿Ya? Y por último, en la prevención cuaternaria lo que buscamos es evitar que se desarrollen los eventos adversos, ¿no? Muchas veces el paciente sale lesionado producto del contacto con el sistema de salud, ¿sí? Entonces la prevención cuaternaria justamente trata de evitar esto. Evita los eventos adversos, evita el encarnizamiento terapéutico, etc. ¿No? ¿Qué es el evento adverso? Es el daño no deseado en el paciente producto de la atención o del sistema, ¿no?, de salud. Ya está. Entonces en la prevención cuaternaria justamente lo que buscamos es esto, ¿no? Evitamos los eventos adversos. Bien, ahora vamos a lo que corresponde a promoción en salud. ¿Ya? En promoción en salud, ¿qué es lo que debemos conocer? Que la promoción de salud era una de las funciones esenciales de salud pública. Hasta antes de esta renovación, la promoción era una de estas funciones, ¿sí? ¿Y cómo se define? En este momento ya no está específicamente dentro de una de las funciones, pero igual los conceptos son válidos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos promoción de la salud? Siempre hemos escuchado promoción. La definición es un conjunto de herramientas que se le brindan ¿a quién? A la población, para que la población tenga poder, o sea, se empodere y pueda decidir sobre su estado de salud. Ya está. Eso es promoción de la salud. Y para entender bien lo que es promoción de la salud, el MINSA tiene un documento que corresponde a los lineamientos de la promoción de la salud, donde divide la promoción en enfoques, estrategias y lineamientos que hay que cumplir. Ahora, ¿cuáles son estos enfoques? La promoción de la salud tiene 4 enfoques, ¿sí? El primer enfoque es el enfoque de territorialidad. Bajo este enfoque se entiende que la salud, o mejor dicho, que el territorio no solamente es un espacio físico, ¿no?, sino va a corresponder al espacio más el conjunto de personas que ahí vive, más las actividades económicas que aquí se desarrollan y la relación que hay entre las organizaciones, instituciones que se van conformando en ese lugar. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿no?, el enfoque de territorialidad. 2, tenemos el enfoque de equidad en salud. 3, el enfoque de derechos humanos. Y por último, el enfoque de territorialidad. Perdón, el enfoque de interculturalidad. De territorial ya lo dijimos. Interculturalidad. Este enfoque de interculturalidad es importante porque recuerden que el país, ¿no?, es un país pluricultural y que las intervenciones que se desarrollan deben adaptarse al contexto donde las estoy aplicando, ¿no? Eso es importante. Han venido algunas preguntas o varias de interculturalidad y siempre nos ponen, ¿no?, algunas prácticas locales de medicina, por ejemplo, el uso de hierbas o el respeto pues de la atención por una partera, etc. Y eso correspondería a el respeto del enfoque intercultural. Dentro de las estrategias que utiliza la promoción de salud vamos a tener 4 estrategias, ¿sí?, las vamos a colocar acá. La primera estrategia y la más importante es la educación en salud. Y esa es la más importante. 2, la abogacía. ¿Ya? ¿Qué significa abogacía? La abogacía corresponde a un concepto en el cual puede ser el médico, ¿sí?, generalmente es el médico, va a dialogar con ¿quiénes? Con los líderes o los tomadores de decisiones dentro de la comunidad. ¿Para qué? Para convencerlos de que apoyen o que inviertan
en alguna política sanitaria. Entonces ese proceso de convencer a un líder, por ejemplo puede ser el alcalde, o a líderes comunales para que tomen decisión respecto a una política y apoyen incluso económicamente, se le conoce como abogacía. ¿Sí? Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia, ¿cuál es? La tercera estrategia corresponde a la participación de la comunidad. Y por último, la última estrategia es la intersectorialidad. Listo. Entonces la participación comunitaria implica que la comunidad trabaje de la mano con el establecimiento de salud. Ahí tenemos figuras importantes como el agente comunitario. Y por último, la intersectorialidad deja claro que para mejorar el estado de salud de la población no solamente basta los esfuerzos desde el punto de vista del establecimiento, ¿no? Sino que todos deben participar, ¿no? Deben participar la sociedad civil, las instituciones, las empresas pueden participar y también el gobierno local, ¿no? Entonces, cuando aplicas esta estrategia de intersectorialidad, lo que buscas es desarrollar alianzas estratégicas. Y no olviden que el principal aliado que va a tener el establecimiento de salud y con quien debemos desarrollar alianzas corresponde al gobierno local. ¿Sí? El gobierno local, ¿por qué? Porque tiene presupuesto justamente para poder intervenir en salud. Muy bien. Y ahora vamos a revisar lo que corresponde a los lineamientos. Los lineamientos también son 4. Ya, acá los ponemos. El primer lineamiento es la salud como eje integrador. Y fundamental. Nuevamente, ¿no? Lo que hemos dicho, sin salud no hay nada. Entonces, la salud debe de congregar a todos los sectores, ¿no? Aplicando esta estrategia de intersectorialidad, y a eso es lo que se refiere el lineamiento. 2, persona, familia y comunidad, tal como el MAIS lo indica, como centro de gestión territorial. Entonces todo tiene que darse en función de qué, de las familias y el territorio, ¿no? O la comunidad, perdón, donde desarrollan sus actividades. Ya está. 3, tenemos el abordaje de los determinantes sociales. Y cuarto lineamiento, la participación comunitaria. O mejor dicho, participación social, ¿no? No comunitaria, participación social, que es más amplio, ¿no? Que la participación comunitaria solamente. Listo, entonces ahí tenemos a los enfoques, las estrategias y los lineamientos dentro de lo que es promoción de la salud. Y por último, ¿no? Vamos a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son un conjunto de objetivos formulados hacia el horizonte del 2030. ¿Sí? Son objetivos formulados al año 2030 que reemplazan a los antiguos objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8 nomás. ¿Ya? Ahora se han reemplazado por los objetivos del desarrollo sostenible. Son un conjunto de medidas que tienen que seguir todos los países del mundo para que nadie se quede atrás, ¿no? Eso nos dice el documento, nadie se quede atrás. Es decir, si cumplimos todos los objetivos, entonces todos en el planeta van a ir avanzando, ningún país se va a quedar atrás. ¿Y eso cómo será posible? Porque incluso uno de los objetivos es que los países de más altos ingresos aporten el 1% de su PBI a los países menos avanzados, ¿no? Para darles ese impulso y que puedan avanzar, ¿ok? Dentro de los 17 objetivos he cogido los más importantes para tenerlos en cuenta, ¿ya? Y ahí tenemos cuáles, a ver. 1, fin de la pobreza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea este objetivo? Que para el año 2030, ojo, todo es para el año 2030, la pobreza se reduzca ¿cuánto? A la mitad. Tiene que disminuir un 50%. Y la pobreza extrema ya no existe. Ya está, no existe. Ahora, ¿cómo mido la pobreza? La pobreza existe en varias maneras. Una forma es la medida económica, ¿no? La medida monetaria, perdón. Que nos dice que en el país va a ser pobre aquel que vive con menos de 370 soles mensuales. O sea, aquel que gasta menos de esa cantidad. Por ejemplo, ¿no?
Si tenemos una familia donde sumando todos los ingresos son 1000 soles, y hay 4 miembros, ¿no? Entonces divides, ¿no? Los 1000 entre los 4, 250, esa familia se considera pobre. ¿Y quién es un pobre extremo en el Perú? Aquellos que gastan mensualmente menos de 200 soles mensuales. Eso es en función monetaria, ¿no? ¿Existen otras formas de medir la pobreza? Sí. ¿Y cómo vamos en el Perú? Bueno, la pobreza normal, no la extrema, está en un 25%. ¿Ya? O sea, 1 de cada 4 peruanos está o es pobre, ¿no? Es pobre. Y la pobreza extrema, alrededor del 4%. Son números elevados, ¿no? ¿A dónde apuntamos? A disminuir la pobreza a la mitad y eliminar la pobreza extrema, no te olvides. Después, el tercer objetivo de desarrollo sostenible es salud y bienestar. Entonces, dentro de salud y bienestar hay varios hitos a alcanzar. Uno, ¿cuál es? Que la razón de mortalidad materna sea menos de 70 por 100.000 nacidos vivos. 10.000, 100.000. 70, menor a 70 por 100.000 nacidos vivos. Luego, también en salud y bienestar, vamos a encontrar que se piensa disminuir en 50% las enfermedades crónicas no transmisibles, disminuir en la tercera parte los accidentes de tránsito, ¿no? Porque son muertes totalmente prevenibles, ¿no? Tránsito, ya está. ¿Y cómo vamos respecto a esto? Bueno, en cuanto a razón de mortalidad materna, hasta el año 2019 estábamos en un número inferior a la meta, así que íbamos bien, pero a consecuencia de la pandemia, la razón de mortalidad materna se ha disparado, ¿no? Estamos cercano a los 150 por 100.000 nacidos vivos. En el año 2020, 2021 ha aumentado, ¿no? Incluso a valores del año 2008, 2007, ¿no? O sea, es como que hubiéramos retrocedido más de 10 años en el tiempo, ¿no? Esperemos que para este año, pues nuevamente regresemos a esos valores inferiores a 70 por 100.000 nacidos vivos. 4. Educación de calidad. La meta aquí, ¿cuál es? Que el 100% de las personas haya ido ¿a qué? A su educación básica regular, ¿no? O sea, tenga primaria y secundaria. Ya, esta es la meta. Pero ¿cómo estamos en el Perú? Bueno, en el Perú el 80% ha terminado la primaria, ¿no? El 90%, 89%, casi 90%. 89% terminó la primaria, 75% solamente la secundaria y un poquito menos del 30% tiene educación superior. Ya. ¿Qué es lo que buscamos para el 2030? Que estos dos estén al 100%. Muy bien. En trabajo y crecimiento económico, aquí las recomendaciones y la meta que nos pone el documento de la Organización de Naciones Unidas es claro, ¿no? Países con ingresos o menores ingresos como el Perú deberían crecer a 7% anual en su PBI. Y estamos bien lejos de esto, ¿no? Entonces sí debería crecer 7% por lo menos para que el país pueda progresar. Pero si no crece ni 7%, entonces no está avanzando. Y de hecho no estamos cumpliendo este 7%, ¿no? Estamos alrededor del 2-3%, me parece que es la proyección de crecimiento. 6. Agua limpia y saneamiento. Aquí la meta es igual, 100%, vamos a ponerlo en celeste. Todas las metas están en celeste, ¿no? 100% de agua y saneamiento para el 2030. Ya está. En lo que es agua vamos cerca del 90%, ¿no? Pero en saneamiento estamos también alrededor del 70%. Y por último, el objetivo 17, alianzas para el logro de los objetivos. Aquí lo que nos dicen es que por lo menos se debe donar alrededor del 1% del PBI de los países de altos ingresos. ¿Para qué? Para que los países de menores ingresos puedan alcanzar estos objetivos planteados, ¿sí? En total son 17 objetivos y son más de 100 metas propuestas, pero hemos conversado de las más importantes. Atención primaria en salud fue un concepto que nace en el año 1978 en la conferencia de Alma-Ata. Esta conferencia fue organizada por las Naciones Unidas, ¿sí? Pero el coordinador general de esta conferencia
fue el doctor David Tejada. El doctor David Tejada fue un médico peruano y se encargó de realizar esta reunión, para lo cual reúne a más de 100 países a nivel mundial. Entonces hay que ver el contexto, ¿no? Estamos en un contexto de Guerra Fría, donde tenemos dos bloques, ¿no? Uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por la Unión Soviética. Entonces, estos dos bloques, que eran opuestos, lideraban el modelo económico, y del modelo económico también se desprendía todo lo demás, ¿no? Incluso los modelos sanitarios en el mundo. 4 años antes de la conferencia de Alma-Ata ya se tenía conocimiento, gracias al informe Lalonde, que el modelo que siempre se aplicó de la medicina especializada, de la medicina de alto costo, no garantizaba el acceso de salud a toda la población y que podían surgir o podían existir modelos mejores. Entonces David Tejada pues se destaca porque logró poner de acuerdo a todos estos países, a ambos bloques, en una definición de atención primaria en salud como estrategia transformadora del sistema, desde un sistema pues clásico en el enfoque biomédico hacia uno más biopsicosocial, ¿sí? En esta conferencia realizada en la ciudad de Alma-Ata, lo que ahora es Kazajstán, definieron y firmaron un documento con el concepto de atención primaria en salud, pero un concepto que originalmente se conoció como el Primary Health Care, porque este fue el idioma oficial de la conferencia y es tal cual lo narra David Tejada, ¿no? Entonces él, más que llamar la atención primaria en salud, le llama cuidado integral, ¿ya? Cuidado integral. Y cuando se define esta atención primaria, esta APS, se hace una definición muy amplia, ¿sí? Muy vaga incluso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo pues de que todos pudieran estar de acuerdo, ¿no? Imagínense poner de acuerdo a 100 países. Entonces se pusieron de acuerdo, firmaron y finalmente, además de definir la atención primaria en salud, se quedó que esta estrategia se iba a aplicar en todos los países para lograr esa transformación y lograr un objetivo macro que era al año 2000 iban a eliminar la desigualdad y que al año 2000 se iba a alcanzar salud para todos, ¿sí? Aplicando esta estrategia. El problema, ¿cuál fue? Que al ser una definición tan amplia, como les mencionaba, cada país lo fue adaptando a su realidad, a su contexto propio. Y es así que de la definición original de atención primaria derivan diversos enfoques. Entonces, ¿qué enfoques tenemos? Por ejemplo, tenemos al enfoque selectivo. Ya está. El enfoque selectivo es, por ejemplo, el aplicado por países con bajos ingresos. Y es un modelo de atención primaria, pero enfocado en ¿quiénes? En los más vulnerables. Por ejemplo, el Perú aplicó este enfoque selectivo, ¿no? Pero atención primaria en salud nunca buscó ser una medicina solamente para más vulnerables, sino un modelo que beneficie a toda la población en su conjunto. Luego, otro enfoque aplicado de atención primaria es el enfoque de atención primaria en salud, justamente es el enfoque de atención primaria, que es, por ejemplo, el enfoque, si ustedes leen textos de España, ahí le llaman atención primaria, ¿qué? Al primer nivel de atención. Es decir, ellos adaptaron la atención primaria en salud solo para el primer nivel de atención y tampoco ese era el sentido de la atención primaria, ¿no? La atención primaria en salud como tal era la estrategia, no un nivel de atención. Después tenemos el enfoque adecuado, el enfoque de Alma-Ata, que va acorde a la definición dada en la conferencia de Alma-Ata. Y después hay un enfoque más amplio, ¿no? El enfoque de justicia y derechos, que es un enfoque ya más ampliado, que no solamente se centra en el ámbito de la salud, sino también en los otros campos, en las otras áreas, no de salud propiamente. El tema es que para el año 2000 no se alcanzaron los objetivos por diversos motivos, entre ellos los enfoques. Otra de las causas por las cuales tampoco se lograron los objetivos fue por las enfermedades emergentes y reemergentes.
es decir, los motivos de fracaso, ¿no? Emergentes y reemergentes. Ahí tenemos la pandemia del VIH, por ejemplo, reemergentes como la tuberculosis, ¿no? A raíz del VIH, luego el avance o el incremento de la tecnología, la crisis económica también, y los enfoques de los que ya hablamos, ¿no? Todos estos llevaron pues a que finalmente no se logre el objetivo del año 2000, y esto era más marcado pues en países en vías de desarrollo, entre ellos Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, la OPS decide buscar si es que valía la pena implementar tal vez una nueva estrategia o esta estrategia era la adecuada. Y en la conferencia de Montevideo se decide renovar todos los valores de la APS, y eso se le conoce como APS renovada. Pero esta APS renovada ya no busca eliminar la desigualdad, sino aparece una nueva palabrita, ¿no? Que es la búsqueda de la equidad. Equidad. Ya, no olviden eso. A raíz de la conferencia de Montevideo, la OPS renueva los valores de la atención primaria de la salud y ahora están más centrados en la equidad. ¿Cuándo fue esto? En el año 2005, ¿ok? Ya está. Pero esto solamente fue para desde la OPS. Y la Organización Mundial de la Salud organizó una nueva conferencia a raíz de el 40 aniversario de Alma Ata, ¿sí? Que fue la conferencia de Astana. O Astanat, ¿no? Astana. Y esta conferencia ratifica también lo mencionado en Alma Ata, entendiendo que la atención primaria de salud es la estrategia que se debe seguir y que se debe implementar y que nos va a permitir además alcanzar parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Recuerden que esto se está dando en un contexto de la Agenda 2030. Muy bien, listo. Entonces, eso es en cuanto a la atención primaria de la salud. Lo otro es en cuanto a los determinantes sociales de la salud, que es un concepto relativamente nuevo, formulado a raíz de la creación de la Comisión de Determinantes Sociales en el 2005 por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sucede? Que una vez Mark Lalonde formula su teoría de los campos de la salud, después de él tenemos otros autores que también formularon otros campos, otras teorías, ¿no? Whitaker, por ejemplo, ya también formuló algunos campos, y así, ¿no? Diversos autores comenzaron a formular diversas teorías. Finalmente la OMS conforma una comisión y define los determinantes sociales de la salud, que es el modelo actual que define el estado de vulnerabilidad que tienen las poblaciones, ¿no? Entonces nos sirve para hacer este análisis. Y los determinantes sociales de la salud van a ser igual a ¿qué? Acá colóquenlo. A la suma de determinantes estructurales más determinantes intermediarios. Y nos van a permitir alcanzar la equidad, ¿no? Ya está. Entonces, para eso, si nosotros trabajamos a nivel de determinantes sociales, podemos lograr una sociedad con más equidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir que tenga más equidad? Que vamos a suministrar los recursos de acuerdo al grado de vulnerabilidad que tenga cada individuo dentro de la sociedad. Porque si le damos a todos lo mismo, ¿no? Si logramos un estado de igualdad, al final no logramos nada, ¿no? Esta desigualdad continúa. En cambio, si es que trabajamos a nivel de determinantes sociales, vamos a poder acortar estas brechas de inequidad que existen. Muy bien, ahora, ¿cuáles son estos determinantes sociales? Vamos a tener a los estructurales y a los intermediarios. Y aquí es importante que puedan recordar, para fines de examen obviamente, cuáles son estructurales, cuáles son intermediarios. Los intermediarios son los determinantes directos, los que están en contacto en el día a día con las personas y que van a determinar o están relacionados a los estilos de vida y a sus condiciones de vida. En cambio, los determinantes estructurales son más difíciles de cambiar, ¿no? Y conforman la macroestructura social. Pero como esto pues hay que ejemplificarlo, veamos cuáles son cada uno de ellos, ¿no? Los intermediarios
para que ustedes recuerden, acuérdense de esto, ¿no? Las 3C más las 2F más SS. ¿Qué es esto? Las 3C, la conducta, las circunstancias materiales y la cohesión social. Ahí tenemos los tres intermediarios en cuanto a la C. Conducta, circunstancias material y cohesión social. Las 2F, factores biológicos y factores psicosociales. Y SS, el acceso al sistema de salud. Ya está. Esos son intermediarios. Pero los intermediarios, es decir, tu conducta, las circunstancias donde vives, la cohesión social, ¿no? E incluso factores biológicos y psicosociales, están condicionados por unas causas macro, que son los determinantes estructurales, también llamados las causas de causas. A estos estructurales se les conoce como causas de causas y a los intermedios se les conoce como las causas directas. ¿Causas directas de qué? Causas directas de inequidad. Y los estructurales son las causas de causas. Ahora, ¿cuáles son los estructurales? G y O. Acuérdate. G y O. Género, etnia, educación, ingresos y ocupación. Ya, esos son los estructurales. Entonces ya sabes los estructurales, ya sabes los intermediarios. ¿Han preguntado en el examen eso? Sí, varias veces, ¿no? Ya está. Muy bien, y con eso entonces hemos visto este par de temas. Nos faltaría revisar lo que corresponde a modelo de cuidado integral. Cuando hablamos de modelo de cuidado integral, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un documento publicado por el MINSA. ¿Sí? Entonces el MINSA publica el modelo de cuidado integral en el año 2020. Y este modelo reemplaza a un antiguo modelo que se conocía como MAIS. Entonces antes teníamos el MAIS basado en familia y comunidad, pero ya no. Ahora este ha sido cambiado por el modelo de cuidado integral, que en esencia es igual, es una actualización a los nuevos tiempos, de forma adecuada. Además se cambia el nombre porque, como les decía, David Tejada no hablaba de atención integral, sino más bien hablaba de cuidado integral, ¿sí? Entendiendo que la atención se define más bien como una relación de tipo vertical, donde hay alguien que sabe, que tiene el conocimiento y alguien que no sabe, y el cuidado integral más bien se da en un contexto de una relación más horizontal, ¿okay? Donde hay una colaboración mutua. Y de la misma forma este modelo de cuidado integral va a tener, se va a enfocar en la persona, en la familia y en la comunidad, ¿sí? Va a enfocarse en estos tres: persona, familia y comunidad. Al igual que el MAIS BFC, ¿no? Entonces por ahí trabajan bajo ese mismo concepto. Bien. Dentro del modelo de cuidado integral vamos a tener componentes. Son 4 componentes: la prestación, la gestión, la organización y el financiamiento. A esta prestación también se le llama provisión de salud, ¿ya? Es otro nombre con el que les podrían preguntar. Entonces, el modelo tiene 4 componentes y la ventaja de este modelo es que se da en un escenario de cobertura universal de salud, y específicamente que va a tener financiamiento gracias a que ya se promulgó también la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030. Entonces, esta Política Nacional de Salud del año 2030 identifica como problema de salud pública que hay años de vida perdidos de forma prematura, ¿sí? Años de vida que se pierden de forma prematura, por diversas causas. Si perdemos años de vida de gente que trabaja, que está en actividad, que es parte de la PEA antes de tiempo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos perdiendo productividad como país, porque son personas que ya no están, que van a dejar de producir, o que tienen algún tipo de discapacidad y que van a dejar de producir. Dentro de las causas identificadas para que haya años de vida perdidos de forma prematura, está justamente el poco acceso a los servicios de salud y todo lo relacionado al sistema de salud. De tal forma que la política viene acompañada de un financiamiento que va a hacer posible la implementación del modelo, por lo menos de forma teórica, ¿no? ¿Qué debo saber yo? Pues que la política respalda el modelo, que si la política se implementa, quiere decir que el modelo también se ha implementado, y por lo tanto
el financiamiento que viene de estos 13 sectores que involucran el cumplimiento de la política va a poder beneficiar en mayor o menor medida que el modelo de cuidado integral sea efectivo, ¿no? y se pueda implementar. ¿Qué debo saber? Los 4 componentes entonces. El primero es el de la prestación, o también llamado provisión de servicios de salud. Como mencionamos, la prestación o la provisión de servicios de salud está enfocado en quién, en la persona, en la familia y en la comunidad. Entonces, en la persona, este está orientado a qué, a las etapas de vida, y plantea un conjunto de intervenciones por cada etapa de vida. Y aquí debo saber las etapas de vida, justamente, ¿no? Y los rangos de edades que han sido motivo de pregunta. Tengo la etapa de vida niño, que va de 0 años a 11 años. ¿Ya? Ahí está. Luego tengo la etapa de vida adolescente, que va de los 12 años hasta los 17 años. Luego tengo al joven, que va de los 18 a los 29, al adulto, que va de los 30 a los 59, y al adulto mayor, que va de 60 a más. Ya está. Listo. Entonces, el modelo lo que plantea es un conjunto de intervenciones para cada uno de ellos. Estas intervenciones van a permitir que el ingreso a la nueva etapa de vida sea en buen estado de salud. Y también el modelo plantea que el estado de salud actual que tiene el individuo es consecuencia de cómo le fue o cuáles intervenciones se realizaron en la etapa de vida previa que tenía. Listo, ya está. Luego, en cuanto a la familia, ¿qué es lo que plantea el modelo? En cuanto a la familia, plantea también intervenciones ya no de acuerdo a etapas de vida, sino al ciclo vital familiar. Ya está. ¿Y cuáles son estas etapas del ciclo vital familiar? Pues tenemos a la familia en formación, la familia en expansión, la familia en dispersión y la familia en contracción. La familia en formación es la pareja inicial. ¿Ya? Esta es la familia en formación, ya la pareja inicial. Luego la familia en expansión es cuando además se suman los hijos. La familia en dispersión es cuando alguno de los hijos ya parte a formar su nuevo hogar. Alguno, no necesariamente el mayor, ¿no? De repente es el menor el que primero forma su familia, así que se va del hogar. Y la familia en contracción es cuando esta pareja inicial nuevamente se queda aquí, ¿no? Ya está. Esta es la familia en contracción. Además, el modelo plantea que la prestación de salud no necesariamente tiene que ser intramuros, sino que puede ser extramuros. Por lo tanto, tendremos equipos de salud que van y visitan a las familias en sus propios hogares. Y ahí se realizará un plan de atención integral a las familias, ¿no? Lo que se conoce como el PAIFAM, Plan de Atención Integral Familiar. Y estos equipos van a evaluar a las familias y para eso van a utilizar herramientas, ¿no? Para la evaluación de la familia. ¿Qué herramientas van a utilizar? Van a utilizar, por ejemplo, el familiograma, ¿no? En la ficha familiar van a tener que llenar su familiograma. Ya está, su familiograma o genograma, que va a permitir conocer cuáles son las relaciones internas familiares, ¿no? La estructura y las relaciones internas familiares, no lo olviden. Estructura y relaciones internas. Y también voy a aplicar el ecomapa. El ecomapa no me identifica relaciones externas, sino el ecomapa más bien me identifica las relaciones externas. ¿Cuáles son esas instituciones de apoyo que tiene la familia? La escuela, la iglesia, etcétera. Todo esto se consigna en la ficha familiar. Y existen otras herramientas que no están dentro de la ficha familiar propiamente, ¿ya? Pero también se utilizan para la evaluación de la familia, por ejemplo el APGAR, ¿no? El APGAR familiar es una encuesta para evaluar la funcionalidad familiar. Entonces aquí podré decir, tengo una familia funcional o no, mi familia es disfuncional y la clasifico incluso, ¿no? Leve, moderada, severa, ¿no? Ya está.
Entonces, esta es otra herramienta que no está dentro de la ficha familiar, pero también se utiliza, ¿no? Y las que sí están dentro de la ficha familiar, el familiograma y el ecomapa. Eso es en cuanto a la provisión o la prestación de salud de las familias. Y por último, tenemos la prestación o la provisión de salud de la comunidad o en la comunidad. Para eso existe una metodología de trabajo con la comunidad que se conoce como la metodología APOC. Atención primaria orientada a la comunidad. Muy bien. En la comunidad, ¿qué es lo que busco con la prestación? La creación de entornos saludables. Y aquí nos vamos a apoyar con nuestros agentes comunitarios, no lo olviden, ¿no? El agente comunitario. Y obviamente las características que debe tener mi agente comunitario, que lo escoja la comunidad es quien lo escoge, ¿sí? ¿Ellos son profesionales de la salud? No, no son profesionales de la salud, ¿ya? Y van a realizar principalmente acciones de promoción y prevención de la salud y sirven como puente entre el establecimiento de salud y la comunidad. De esa manera se eliminan esas brechas, esas barreras culturales que podrían generarse o que existen, ¿no? Especialmente en la zona rural. Listo, eso es en cuanto a la provisión o prestación. Y después, en cuanto a lo que corresponde a los otros tres componentes, tenemos al componente de gestión, de organización y financiamiento. El componente de gestión básicamente pasa por diversos tipos de gestión, ¿no? La gestión orientada a los resultados, la gestión de la calidad, la gestión por procesos y la gestión de recursos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los recursos humanos, el equipamiento y la infraestructura, ¿no? Que corresponde a recursos materiales. Todo eso en cuanto a gestión. Dentro del componente de organización vamos a tener a las RIS, las redes integradas de salud, ¿no? ¿Qué son las redes integradas de salud? Las redes integradas de salud son un conjunto de instituciones que dan prestaciones de salud, ¿no? Que hacen prestaciones de salud a la comunidad. ¿Ya? Estas prestaciones son preventivas, promocionales, recuperativas, rehabilitadoras, que más también brindan cuidados paliativos y tienen un principio de complementariedad, ¿no? Es decir, voy a tener diversos subniveles que entre sí se complementan para que los problemas de salud se resuelvan dentro de una misma comunidad. Y básicamente tienen dos funciones que no deben olvidar. Uno, la primera función es la prestación, como les decía, y la otra función es la de abordaje de los determinantes sociales. Ya está. Cuando hablamos de prestación de salud, para esto tendremos los equipos de salud multidisciplinarios. Ya está. Ellos son los que se encargan de brindar la prestación. Y cuando hacemos el abordaje de determinantes sociales, tenemos nuestro equipo de gestión. ¿Por qué un equipo de gestión para cambiar determinantes sociales? Porque cuando revisamos, ¿no? Acá están los determinantes sociales, tenemos los estructurales y los intermedios. Dentro de los intermedios, ¿a quién tenemos? Al servicio de salud, ¿no? Entonces el servicio de salud puede, modifica, impacta en la parte de determinantes intermediarios o intermedios. Pero si tú realmente quieres un cambio macro, tienes que atacar ¿a qué? A las causas de causas. O sea, tienes que modificar determinantes estructurales. ¿Quiénes son los únicos que pueden modificar determinantes estructurales? O lo podemos hacer desde el equipo de gestión, obviamente, pero en concordancia con el gobierno. El gobierno en sus tres niveles, es decir, gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Entonces el gobierno modifica esos determinantes estructurales, no el de establecimiento de salud. Por eso el equipo de gestión tiene que desarrollar las alianzas de las que hemos hablado, las que hemos mencionado, para poder modificar determinantes sociales, especialmente los determinantes estructurales. Eso es en cuanto a RIS, ¿no? A RIS.
Y por último, el financiamiento. Vamos a tener financiamiento per cápita o capitado, ¿no? Que es la principal propuesta de financiamiento del modelo, que está orientado principalmente al primer y segundo nivel de atención. Luego tenemos el pago por servicios, ¿sí? Y el pago por expedientes. ¿Ya está? Entonces son tres formas de pagos que nacen a raíz del financiamiento, pero no olviden el pago capitado. ¿El pago capitado qué quiere decir? Que si tengo un establecimiento de salud con población asignada de 100 y he definido que mi per cápita es de 10, entonces significa que voy a darle 1000 soles a ese establecimiento por un año y le pediré que me rinda cuentas del estado poblacional por ese dinero que se le ha otorgado. Además, el modelo nos dice que para que todo esto siempre funcione, por lo menos el 8% del presupuesto, del PBI, perdón, debe ser designado a salud. El 8% del PBI a salud. Y todavía estamos lejos de esa cifra, ¿no? Pero eso es lo que se plantea. Listo, no olviden que para terminar, pues este modelo de cuidado integral está dentro del marco de la cobertura universal de salud, que implica el aseguramiento universal más la accesibilidad. Y que la inversión para la implementación del modelo viene de la mano de la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030. ¿Cómo se llama esta política? No te vayan a preguntar. Perú, país saludable. Perú, país saludable. Listo. Entonces, con esto hemos visto un pequeño resumen de lo que corresponde a salud pública.